Muere Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010 El País. Durante décadas, su pluma sacudió gobiernos, cuestionó sistemas y dio voz a los rincones más oscuros de la condición humana, un hombre que escribió contra el miedo, contra la corrupción. Y muchas veces, contra sí mismo. Mario Vargas Llosa no fue solo un escritor. Fue un intelectual implacable. Un provocador elegante. Un Nobel de literatura que jamás se conformó con los aplausos. Pero hoy el mundo despierta con una noticia que hiela la sangre: Mario Vargas Llosa ha muerto. Las portadas lo confirman. Las redes arden. Los lectores, en shock. Pero en medio del luto y los homenajes, comienzan a surgir las preguntas que nadie se atreve a formular en voz alta. ¿Qué pasó realmente en sus últimos días? ¿Por qué algunos medios evitaron cubrir ciertos episodios de su estado de salud? ¿Qué hay detrás de su abrupto retiro público, de sus silencios recientes y sus tensiones familiares? Porque mientras muchos lo celebraban como el último gran titán de la literatura latinoamericana, otros aseguran que Vargas Llosa ya no era el mismo desde hace meses. Su salud había empeorado. Su lucidez, cuestionada. Y algunos rumores, no confirmados, apuntan a presiones, aislamiento, e incluso manipulación de su círculo más cercano. Algunos hablan de un testamento polémico. De enfrentamientos internos. De documentos que podrían revelar verdades ocultas sobre su vida personal y su legado literario. Incluso hay quienes aseguran que su muerte podría haber sido evitada. ¿Exageraciones? ¿Teorías conspirativas? ¿O verdades incómodas que muchos preferirían enterrar junto con él? Hoy, en este video, vamos a ir más allá de los titulares. Vamos a repasar los momentos clave que marcaron su caída. Las señales que el mundo ignoró. Y las sombras que hoy se proyectan sobre su memoria. Porque si algo nos enseñó Vargas Llosa, es que el poder no siempre dice la verdad. Y que la historia, la verdadera historia, muchas veces se escribe en los márgenes de lo oficial. Acompáñanos en esta investigación profunda, humana y dolorosa. Vamos a honrar su vida, pero también a cuestionar su final. Y antes de comenzar, haz algo importante: dale like a este video. Suscríbete al canal y activa la campanita. Déjanos en los comentarios tu opinión sobre Vargas Llosa, su legado y las dudas que deja su partida. Porque lo que vas a ver hoy no es solo la historia de un genio que nos deja. Es el capítulo final de una figura tan admirada como polémica, que nunca dejó de escribir, ni siquiera cuando la realidad lo superó por completo. Antes del Nobel. Antes de las portadas, los escándalos y los homenajes. Hubo un niño. Un niño solo, un niño con una herida invisible que lo acompañaría durante toda su vida. Un niño que aprendió demasiado pronto que la ausencia también puede gritar. Mario Vargas Llosa nació en Arequipa, Perú, el 28 de marzo de 1936. Pero su infancia no tuvo el calor de los cuentos ni la magia de los juegos. Desde muy pequeño, Mario fue testigo de un amor roto que nunca llegó a conocer realmente. Su padre, Ernesto Vargas Maldonado, desapareció antes de que él pudiera siquiera aprender a decir papá. Su madre, Dora Llosa, se convirtió en su refugio. Fuerte, tierna, valiente. Una mujer que cargó con el dolor de una traición silenciosa mientras criaba a su hijo con dignidad. Mario creció pensando que su padre había muerto. Así lo creyó. Así se lo contaron. Y así se construyó un mundo sin ese rostro, sin esa voz, sin esa figura que lo persiguió como una sombra. Pero la infancia, esa etapa que debería estar hecha de sueños, para Mario fue también el despertar brutal de una verdad escondida. A los 10 años, el golpe fue doble. Su padre no solo estaba vivo, sino que exigía recuperarlo, como si el tiempo y la ausencia no hubieran existido. El reencuentro fue un choque entre dos universos incompatibles. Ernesto era autoritario. Rígido. Frío. Un hombre que despreciaba la literatura, la sensibilidad, el arte. Mario, en cambio, ya mostraba un alma intensa, un espíritu curioso, una inclinación por la palabra escrita. Y en ese nuevo hogar, la palabra era censura, el amor era amenaza, y la libertad, un delito.
Para enderezarlo, su padre lo envió al Colegio Militar Leoncio Prado, en Lima. Allí, entre uniformes, castigos y jerarquías, el joven Mario vivió su primera gran guerra interior. Un lugar donde la violencia era rutina y la obediencia, una virtud sagrada. Fue allí donde entendió que la injusticia no era solo un concepto. Era una experiencia diaria. Pero también fue allí donde nació el escritor. Vargas Llosa empezó a escribir no por vocación, sino por supervivencia emocional, porque solo creando podía escapar de esa realidad asfixiante. Solo imaginando podía respirar. Las letras se convirtieron en su refugio secreto. Cada página era una trinchera. Cada palabra, una forma de resistir al dolor. Y con solo 23 años, canalizó todo ese resentimiento y esa experiencia en una novela que sacudió a Perú y al mundo, La ciudad y los perros. Una obra cruda, directa, sin concesiones. Una denuncia brutal al sistema militar que lo había marcado. Tanto así, que el libro fue quemado públicamente por oficiales del ejército peruano. Lo querían silenciar. Pero lo único que lograron fue darle más fuerza. Desde entonces, Mario entendió que escribir era su forma de luchar. Contra los abusos. Contra la hipocresía. Contra los fantasmas que todavía lo visitaban por las noches. Después del encierro, después del silencio de los cuarteles y el frío de los internados, vino el estallido. La ciudad y los perros no solo escandalizó al Perú. Lo dividió. Lo sacudió. Y, en cierta forma, lo obligó a mirarse al espejo. La obra fue tachada de inmoral. De subversiva. De irrespetuosa. Algunos querían censurarla, otros incluso quemarla públicamente. Pero los lectores la devoraban con hambre. Porque Vargas Llosa no escribió para agradar. Escribió para despertar. Para vengarse. Para sobrevivir. A partir de ese momento, el joven escritor herido se convirtió en un símbolo. Un faro de la nueva literatura latinoamericana. Un autor que no pedía permiso para decir lo que pensaba, ni perdón por lo que escribía. Y así comenzó su ascenso meteórico. París, Barcelona, Londres, Vargas Llosa no solo conquistaba bibliotecas. Entraba a los salones más exclusivos del pensamiento europeo. Se cruzaba con filósofos, escritores, editores, políticos. Era joven, brillante, polémico. Un peruano que citaba a Flaubert, discutía a Sartre y leía a Faulkner como quien desarma una bomba con los ojos cerrados. Su obra Conversación en la Catedral no fue solo un libro. Fue un grito contra la corrupción moral. La Casa Verde, una exploración profunda del deseo, la marginalidad y el caos humano. Con cada publicación, su nombre se tallaba más fuerte en el mármol del boom latinoamericano. Era uno de los 4 jinetes de la nueva narrativa junto a García Márquez, Cortázar y Carlos Fuentes. Pero mientras el mundo lo idolatraba, en su vida privada comenzaba a escribirse una novela paralela. Una más íntima. Más desordenada. Más humana. Sus amores fueron tormentas. Y sus matrimonios, verdaderas sagas literarias. Con solo 19 años, se casó con Julia Urquidi, su tía política, 11 años mayor. Un escándalo familiar. Un acto de desafío. Un amor con sabor a tabú. Años más tarde, narraría esa relación en La tía Julia y el escribidor, una novela donde la ficción se mezcla con la confesión. Pero el matrimonio, como en la historia, terminó quebrándose bajo el peso de las diferencias. Después, vendría otra historia aún más polémica, se casó con su prima, Patricia Llosa, con quien tuvo 3 hijos. Una relación larga, aparentemente sólida. Compartieron mudanzas, premios, galas, rutinas. Y también, silencios. Un matrimonio que resistió la fama, los vuelos interminables, la mirada pública, hasta que, de pronto, colapsó bajo las luces de los flashes y el escándalo del corazón. Su nueva pareja fue nada menos que Isabel Preisler, la elegante socialité española y madre de Enrique Iglesias, un romance inesperado, fulminante, mediático. Las portadas los perseguían. Los paparazzi no les daban tregua.
¿Qué hacía un Nobel de literatura paseando por alfombras rojas, asistiendo a cenas con celebridades, dando entrevistas a revistas del corazón? Algunos lo señalaban con decepción: Mario se ha vendido a la frivolidad. Otros lo defendían con ternura. Tal vez, por fin, está viviendo para sí mismo. Pero ese capítulo sentimental, tan público como intenso, acabó en tragedia emocional. Ruptura. Tensión. Humillaciones discretas. Y un Vargas Llosa que, poco a poco, empezó a apagarse. Ya no era el joven impertinente que desafiaba dictaduras desde su escritorio. Era un hombre mayor, cansado, expuesto, solo. Dicen que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Pero en el caso de Mario Vargas Llosa, detrás de su genio, de su prestigio, de su imagen pública, hubo dos. Dos mujeres. Dos historias. Y un quiebre que marcó no solo su vida personal, sino también su imagen ante el mundo. Primero fue Julia Urquidi. Su primer amor. Su tía política. 11 años mayor que él. Una historia de escándalo en la Lima conservadora de los años 50. Se casaron en secreto. Huyeron de las críticas. Se apoyaron mutuamente en los años de precariedad y lucha literaria. Pero con el tiempo, la diferencia de edad, los celos y el desgaste emocional fueron debilitando el vínculo. Ese amor turbulento terminó, pero no desapareció. Años después, Mario lo inmortalizó en una de sus novelas más queridas, La tía Julia y el escribidor. Julia, dolida, escribió su propia versión, Lo que Varguitas no dijo. Un grito silencioso para recuperar su voz en una historia que él convirtió en ficción. Y entonces llegó ella. Patricia Llosa. Su prima. Una mujer discreta, elegante, protectora. El pilar de su hogar durante más de 50 años. La madre de sus 3 hijos. La compañera de viajes, congresos, entregas de premios y entrevistas. La sombra fiel del Nobel. Durante décadas, Patricia y Mario formaron un matrimonio sólido, casi inexpugnable. No eran apasionados a la vista pública, pero se entendían con una mirada. Él creaba mundos, y ella los sostenía desde casa. Pero entonces, en 2015, ocurrió el terremoto. La prensa internacional explotó con una noticia que pocos esperaban: Mario Vargas Llosa dejaba su matrimonio para iniciar una relación con Isabel Preisler. Sí. La viuda de Julio Iglesias padre. La reina de las portadas. La mujer más fotografiada de España. De pronto, el Nobel apareció en photocalls, revistas del corazón, programas de entretenimiento. Y el escritor que hablaba de política y libertad, pasó a ser tema de tertulias de farándula. El escándalo fue monumental. Patricia no hizo declaraciones. Pero su silencio decía más que 1000 palabras. Mientras Isabel y Mario eran captados en yates, eventos y cenas de gala, su exesposa permanecía en un segundo plano, digna, pero herida. La sociedad se dividió. Algunos decían que Mario tenía derecho a rehacer su vida, a vivir su vejez con alegría. Otros lo acusaron de traicionar a su familia, de dejarse seducir por los focos. De olvidar quién era. Y lo más sorprendente fue que, su entorno literario comenzó a tomar distancia. ¿Qué hacía un Nobel de literatura posando para revistas de moda? ¿Había cambiado Vargas Llosa? ¿O siempre fue así, y recién lo estábamos conociendo? El romance duró varios años. Pero, según se filtró, no fue fácil. Diferencias de estilo, choques con la familia de Isabel, tensiones crecientes. Hasta que, en 2022, llegó el fin. Vargas Llosa terminó su relación con Preisler y, en una decisión que sorprendió a todos, regresó a vivir solo. Sin Isabel. Sin Patricia. Solo. Un Nobel, en soledad. Después de conquistar las letras. Mario Vargas Llosa quiso conquistar el poder. Pero la política no es una novela. Y en ese mundo, la pluma no siempre vence a la espada. Corría el año 1990. El Perú estaba al borde del colapso. Terrorismo, inflación, corrupción. Y fue entonces cuando, contra todo pronóstico, el escritor más famoso del país decidió postularse a la presidencia.
Sí. El intelectual. El Nobel en potencia. El crítico del autoritarismo y defensor de la libertad. De pronto, estaba en campaña, fundó el Partido Frente Democrático, Fredemo. Se enfrentó a los poderes tradicionales, recorrió pueblos, habló en plazas, prometió reformas. Pero también cometió errores. Muchos, hablaba como escritor. No como político. Sus propuestas neoliberales causaron pánico en los sectores más pobres. Y su figura, admirada en Europa, fue vista como elitista por muchos en su propia tierra, y entonces apareció, el rival inesperado. Un desconocido llamado Alberto Fujimori. Un ingeniero sin partido, sin carisma, pero con una maquinaria oculta detrás. Fujimori arrasó en segunda vuelta. Y Mario, perdió. Pero esa derrota no fue solo electoral. Fue personal. Fue ideológica. Fue la primera gran herida pública del escritor. Nube de diálogo. Algunos aseguran que Vargas Llosa jamás superó esa derrota. Que lo transformó. Que desde ese día, el escritor se volvió más amargo, más combativo, más político, y más contradictorio. Porque tras su derrota, no se retiró. Se convirtió en el intelectual incómodo de América Latina. Denunció el régimen de Fujimori con dureza. Pero con el tiempo, sus posturas comenzaron a cambiar. Apoyó gobiernos de derecha, criticó a líderes progresistas con ferocidad, y terminó siendo acusado de traicionar las causas populares que antes defendía. Algunos lo llamaron coherente. Otros, oportunista. Algunos lo vieron como un faro de libertad. Otros, como un burgués con disfraz de rebelde, y en medio de todo esto, su relación con Gabriel García Márquez, el otro gran gigante de la literatura latinoamericana, colapsó. De amigos íntimos a enemigos silenciosos. Un puñetazo en México selló el fin de una amistad histórica. Nunca más volvieron a hablarse. Y el motivo exacto, aún hoy es objeto de teorías. Cuando las luces se apagan. Cuando los aplausos se disipan. Cuando el mundo sigue girando y tú te quedas quieto, ahí empieza la verdadera historia del ocaso. En sus últimos años, Mario Vargas Llosa ya no era solo un escritor. Era un símbolo. Una figura pública envuelta en polémicas, reconocimientos y silencios. Sus discursos se volvían más espaciados. Sus apariciones, más esporádicas. Y su rostro, comenzaba a mostrar señales de cansancio. En 2022, la ruptura con Isabel Preisler sacudió al mundo mediático. La prensa rosa explotó. Pero tras los titulares, se escondía otra verdad: Vargas Llosa estaba más solo que nunca. Vivía entre recuerdos, manuscritos, y una rutina cada vez más silenciosa. Las entrevistas se volvieron raras. Las fotografías, escasas. Y en cada aparición pública, algo no cuadraba. Algunos observadores notaron que tartamudeaba más. Que su mirada se perdía. Que sus discursos ya no tenían la lucidez implacable de antes. Se hablaba en susurros de problemas cognitivos. Se especulaba sobre caídas, tratamientos médicos, demencia leve. Incluso se rumoreó que su círculo íntimo intentaba protegerlo de la exposición. Pero nadie confirmaba nada. Y él, tampoco desmentía. Aún así, en 2023, fue elegido miembro de la Academia Francesa. Un honor reservado solo a los más grandes. Pero en su discurso, algo quedó claro: el cuerpo estaba presente, pero el espíritu parecía cansado. Algunos lo vieron como un gesto de resistencia. Otros, como un adiós encubierto. Los meses siguientes fueron aún más desconcertantes. Apariciones aisladas. Filtraciones sobre su salud. Y un murmullo constante: ¿está bien, Mario? ¿Qué nos están ocultando? Hasta que el 15 de abril de 2025, la noticia explotó como un trueno: muere Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010. Y el mundo se quedó en silencio. Pero ese silencio no era solo duelo. Era también sospecha. Porque hasta el día de hoy, las causas exactas de su muerte siguen sin estar del todo claras. ¿Fue una complicación médica no atendida a tiempo? ¿Una decisión personal en medio de la soledad?
¿O hubo presiones, conflictos familiares, o disputas internas que lo empujaron al abismo? Hay quienes aseguran que murió en paz, rodeado de libros y recuerdos. Pero otros afirman que murió roto por dentro. Aislado. Vencido por una melancolía que nunca pudo escribir del todo. Y así termina esta historia. O quizás no termina. Porque cuando un gigante cae, su eco sigue resonando. En sus libros, en sus discursos, en sus contradicciones y en nuestras memorias. Mario Vargas Llosa fue mucho más que un Nobel de literatura. Fue un intelectual incómodo, un polemista feroz, un amante del riesgo y un hombre profundamente humano. Con luces y con muchas sombras. Vivió entre novelas y titulares. Entre ideales políticos y decisiones personales que dividieron al mundo. Entre el amor y la ruptura. Entre la genialidad y la soledad. Y ahora que ya no está, la pregunta no es cómo murió. Sino qué hacemos nosotros con todo lo que nos dejó. ¿Lo recordamos como el escritor que transformó la literatura hispanoamericana? ¿O como el hombre que se fue perdiendo entre contradicciones? ¿Como el eterno rebelde, o como el intelectual que terminó defendiendo los poderes que una vez criticó? La verdad es que, nadie tiene una sola cara, y Vargas Llosa fue muchas personas a la vez, el joven soñador, el político fallido, el amante escandaloso, el anciano silencioso. Un ser humano, al fin y al cabo. Ahora quiero escucharte a ti, ¿qué te dejó esta historia? ¿Qué opinas de su vida, sus decisiones, y su legado? Déjame tu comentario aquí abajo, mano con tono medio claro de piel hacia abajo, y si este video te hizo sentir algo, un suspiro, una pregunta, un recuerdo, no te vayas sin dejar tu like, compartirlo con alguien. Y por supuesto, suscribirte para que sigamos explorando juntos las vidas que marcaron nuestra historia. Porque cada figura que cae, nos obliga a mirar hacia arriba, hacia adentro. Y a preguntarnos, ¿quiénes somos cuando nadie nos aplaude? Gracias por llegar hasta aquí. Hasta el próximo viaje.